1:20 de la tarde, ya estamos en conversación con la politóloga Paula Tábara, analista política con la que hemos venido analizando y conversando sobre varios temas importantes de esta coyuntura electoral, que como decíamos al principio del programa nos tiene a todos en compás de espera. Y hay algunos aspectos que queremos conversar con ella sobre la encuesta que se ha realizado recientemente, que se ha publicado recientemente el día de hoy en el diario La República, que nos da algunas luces sobre cómo se sienten los votantes con respecto a sus candidatos. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo nuevamente. Bienvenida a RPP. Buenas tardes, Patricia, un gusto. Bueno, Paula, tenemos algunas cosas interesantes que salen en las encuestas, por ejemplo, como el hecho de que el 51% de los votantes de Castillo lo hizo porque considera que ofrecía el cambio que el país necesitaba. Y ese punto es interesante porque Keiko planteaba un cambio hacia adelante, que hay que decirlo, su campaña fue un poco gaseosa con respecto a qué era ese cambio, ¿no es cierto? Creo que al público le faltó entender que no nos íbamos a caer en lo mismo. Y por otro lado, Pedro Castillo danzaba o iba del lado del cambio radical al no tanto cambio. ¿Cuál es final? Pero claramente la gente busca un cambio, ya sea más fuerte o más leve. ¿Cuál crees que debiera ser la actitud de quien gane, ¿no es cierto?, una vez asumido el control del país, para que no se decepcione a la otra mitad? Yo creo que es bien importante, Patricia, lo que dices con respecto a que, ha habido una clara intención vinculada con el cambio. Ya lo veíamos en las encuestas previas, ¿no es cierto? Incluso hasta el 80% de la población quería un cambio. Y entonces aquí quizás lo que corresponda, como bien dices, es no decepcionar con esa idea, con ese deseo de cambio, pero claro, también ha sido gracioso ¿qué cambio venía? Claramente la señora Fujimori no ha logrado convencer en torno a que ella podía hacer un cambio hacia adelante. El que sea gracioso, creo que coloca ahora la tarea de marcar de qué cambio estamos hablando. Y lo que tiene que tener también claro el señor Castillo es que le está ganando por tan solo unas décimas, si es que finalmente, digamos, pareciese esto no va, estos resultados es muy improbable que sean revertidos. Lo que tiene que tener claro es que ese cambio que se le está pidiendo también con un gran conjunto de la población que no necesariamente se siente cómoda o segura con quien gane. Y entonces se trata quizás de encontrar consenso en torno a qué cambio es. De acuerdo, porque ahí, Paula, es importante. Por ejemplo, cuando se disputaron la segunda vuelta, pero Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, sus propuestas eran parecidas. Y cuando lo hicieron Keiko Fujimori y Ollanta Humala hizo esta hoja de ruta y se fue hacia el centro, con lo cual tampoco quedó muy distanciado de lo que la señora Keiko Fujimori ofrecía. Pero esta vez sí han ganado con propuestas distantes y, sin embargo, tienen que gobernar para el mismo país, ¿no? Efectivamente, y creo que ha habido un esfuerzo en los últimos días de tratar de seguir manteniendo la calma, de tratar de decir, bueno, no nos vamos a guiar por esas propuestas tan radicales que teníamos al comienzo. Creo que esas son buenas señales, pero que tenemos que dar aún más señales, ya no solamente en torno a la economía, sino en torno, por ejemplo, a cuáles van a ser las atenciones en torno a salud, porque allí también seguramente hay un pedido de cambio. Hay quienes han sentido que la atención en salud en esta pandemia no siempre ha sido por igual, se han mostrado las desigualdades de nuestro sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿y cómo vamos a continuar con esto? Lo mismo pasa en torno, por ejemplo, al tema educativo, ¿no es cierto? La gente se está preguntando qué cambios va a haber ahora, si vamos a poder volver o no a las escuelas. Creo que entonces ya no solo va por clarificar qué cambios o en qué vas a mantener estabilidad y en qué vas a cambiar la economía, sino también lo social, los derechos de los que tanto se ha hablado, ¿no es cierto? Los servicios del Estado, que son de esas, que creo que probablemente es allí donde buena parte de la solicitud de cambio y del pedido de la población está. No necesariamente en lo macro, que no siempre lo comprendemos, sino también en lo que veo en mi día a día.
De acuerdo. Pablo, te vamos a pedir un momentito para hacer una pausa chiquitita porque tenemos que resolver un problema del audio. No se te escucha mal, o sea, se te escucha, pero no con toda la claridad que quisiéramos. Y ahora vamos a comentar sobre esta etapa de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la población cuando gane el candidato al que no están apoyando? Las marchas del fin de semana dan claramente una muestra de que hay un Perú que no está dispuesto a apoyar al candidato de otro Perú. Hay gente que no dice, no, somos el mismo país. Hoy día no. Hoy día, en estos momentos, no somos el mismo país. A ver, ya ahora hemos resuelto el problema de Paula. ¿Listo? Paula, ya estamos perfecta. Ahora escuchábamos en la mañana al señor Miki Torres decir que efectivamente ellos iban a aceptar el resultado que la OMP diera, sea cual fuere. Sin embargo, la señora Keiko Fujimori en su Twitter dice, nos han quitado la votación y por favor manden pruebas. El señor Miki Torres se esforzaba en decir que no era contradictorio la frase, pero sí suena contradictorio, ¿no es cierto? Porque básicamente dice que van a aceptar incluso un fraude. Y el problema no está, en este caso, a nivel candidatos, como lo estuvo probablemente en la elección anterior. Está a nivel población. O sea, hemos llegado a una confrontación de la población que ya no se trata si el candidato acepta o no acepta. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con quienes están detrás de ese candidato? Y ojo, de uno y de otro lado, ¿no? Sí, yo creo que una cifra que hoy nos muestra el IEP y que debería preocuparnos o llamarnos a una tarea en el corto plazo es que el 31% de la población sí se está quedando con la sensación de que pudiese haber una irregularidad, ¿no? Y esta sensación, como bien dices, sin necesariamente pruebas, ¿no? Pero se ha construido esta idea y a mí me parece que esto debería preocuparnos más allá del resultado final, porque hemos tenido un esfuerzo en el país porque haya credibilidad en nuestras autoridades electorales, porque pudiésemos contar dentro del conjunto de criterios que debemos tener para garantizar una democracia, al menos contar siempre con que las elecciones eran justas, limpias y libres. De acuerdo. ¿No es cierto? Y entonces vamos a tener una tarea en los próximos meses, en los próximos años, para recuperar esa credibilidad, porque estaríamos pensando entonces en que quizás hay cerca de un 30% de la población, un tercio de la población, que ahora no se siente tan segura con ello. Y tenemos unas elecciones el próximo año. ¿Qué va a pasar? Si no gana mi candidato, voy a pensar también que hubo fraude nuevamente, aunque no haya pruebas, aunque no tengamos esas certezas, aunque el Jurado Nacional de Elecciones al final diga una cosa contraria, necesitamos hacer una tarea allí para recuperar esa credibilidad que lamentablemente, por razones que no parecen necesariamente las más objetivas, se ha visto mellada, ¿no? De acuerdo, y además se han visto melladas la credibilidad de esas autoridades que, como tú bien señalas, Paula, se tienen que encargar de las elecciones siguientes y efectivamente por un asunto pareciera más pasional que racional, ¿no? Hasta ahora. Ahora, se habla mucho y está muy clara la narrativa de fraude con respecto a la elección de la señora Fujimori, pero nadie está viendo, por ejemplo, no digo nadie, pero no se está analizando qué pasa al otro lado. Y basta que uno salga un poquito de Lima para que las personas en las regiones que se ha votado mayoritariamente por Castillo, digan clarísimo, si Castillo no gana es fraude. Es decir, no, se ha instaurado, a raíz de la narrativa de la candidata Fujimori, se ha instaurado la idea de que les van a robar la elección a los votantes del señor Castillo. Entonces, si pusiéramos en el escenario B, la señora Fujimori sale elegida presidenta, la otra mitad también va a creer que le robaron la elección, ¿no? Efectivamente, y esto, yo no sé si te acuerdas, cuando hablábamos previo a las elecciones, hablábamos mucho de cómo íbamos a necesitar recuperar la confianza, reconstruir los vínculos una vez pasada la elección, y lo que está pasando es que una vez pasada la elección seguimos generando polarización. Efectivamente, porque una parte del país pareciese que se va a sentir, sea de un lado, sea del otro, que les robaron la elección, que la elección no fue justa. Creo que un número que sí debería llamarnos digamos, a una cierta calma es que al menos el 65% de la población, según nos dice IEP hoy, estaría avalando la elección. Y eso está ¿Por qué te digo esto? Digamos, porque el 53% cree que no hay razón en los reclamos y luego hay un 12% que cree que puede haber razón, pero que eso no va a cambiar los resultados. Entonces, al menos estamos pensando en un 65% de personas que creen que estos resultados serían los más reales, ¿no? El 66% de la población cree que Castillo ha ganado. Entonces, eso nos va a ayudar de alguna manera a ir recuperando esta sensación de que no necesariamente ha habido un robo de elección, pero va a haber una tarea.
y va a haber confrontaciones más allá de estos días. Creo incluso que deberíamos esperar confrontaciones o protestas, por ejemplo, hacia el 28 de julio, juramente quien juramente. Y probablemente no, cero luna de miel durante los primeros meses de gobierno de cualquiera de los candidatos. Me quedo contigo, Paula, un momentito más para conversar después de la pausa, porque me interesa que analicemos una cosa que podría hacer que nos estemos mirando el ombligo, que esta polarización se está centrando mucho en Lima. Mucho en Lima. Y sí, hay gente que viene a apoyar al señor Castillo del resto del país, pero no sé si, repito, esta sensación de A versus, o sea, los candidatos del candidato A versus los seguidores del candidato B se enfrentan, pero se enfrentan acá, en la Plaza de Armas, en la Plaza San Martín y en la Plaza Bolívar. No necesariamente esto tiene que ser a nivel nacional, donde el problema puede ser otro. Vamos con Paula Tábara a una pausa. Ella es analista política. Estamos conversando sobre la situación actual, complicada, de nuestro país. Son las 1:36 de la tarde y seguimos conversando con Paula Tábara, politóloga que nos está ayudando a entender el contexto actual. Y estábamos justamente marcando una diferencia de lo que está pasando en Lima versus lo que está pasando en regiones. Y tal vez no se está mirando con claridad lo que podría estar repercutiendo en una población que, hay que decirlo, se ha sentido desplazada y que ha traducido su voto, además, de esta manera, ha traducido su sentir en esta votación de manera bastante clara. Han votado por un candidato que para unos es radical, pero para otros representa la necesidad de cambios de las que estábamos hablando, Paula. Y es interesante porque si nosotros, por ejemplo, analizamos qué piensa de las denuncias de Fuerza Popular sobre los resultados de segunda vuelta, el 44% en Lima Metropolitana dice que es una estrategia para no reconocer los resultados, pero en el Perú rural esto sube al 58%. Y este enfrentamiento que estamos viendo resulta que se da en Lima y se da aquí en la capital. Sin embargo, ya comentábamos, en regiones las personas no solo están convencidas, para ellas ha ganado el señor Pedro Castillo y solo están esperando que los que han votado por él, obviamente, ¿no? Que lo nombren, sino que además están bastante resentidas. Son personas que se han sentido agredidas, se han sentido insultadas, porque hay un discurso, hay que decirlo, no necesariamente de las cabezas políticas, pero sí de muchos seguidores de la señora Fujimori, que arrastra un discurso racista y un discurso discriminatorio, ¿no? ¿Cómo se va a conciliar eso en un eventual gobierno, repetimos, de cualquiera de los dos candidatos? Sí, ¿no? Es difícil, creo, porque, digamos, cuando el debate se queda en términos políticos, tú puedes conciliar posiciones políticas, pero cuando el debate pasa a términos de discriminación racial, de discriminación económica, con insultos, con formas de denigrar a los votantes, creo que ello pues hiere mucho más la forma en la que logramos construir estas lógicas de unidad nacional, digamos. Hay que tener en cuenta además que los pedidos de nulidad de mesas están directamente dirigidos a regiones del país donde en zonas rurales, donde no habría ganado la señora Fujimori. Entonces esto acrecienta esa sensación, ¿no? Incluso de ha habido restar los votos de este conjunto de la población al que parece tratar como que su voto no valiera lo mismo. O que no supieran votar, ¿no? O que no supieran votar, o que no fuesen capaces de llenar un acta. Así es. Cuando yo, habiendo sido también presidenta de mesa, te puedo decir que las dificultades son grandes para llenar un acta para cualquiera. Por supuesto, y eso Paula. no distingue zonas rurales o urbanas. Y además solemos decir que la democracia en la elección es cuando más nos iguala, porque nuestros votos valen lo mismo.
A diferencia quizás en otros momentos de la sociedad donde los privilegios, los recursos económicos pueden cambiar la posibilidad de acceso a un derecho, el derecho al voto nos iguala. Entonces, esta intención ahora de hacer valer menos los derechos de un conjunto de la población obviamente va a generar dolores, resentimientos, percepciones de distancia con otro conjunto de la población. Y además, de nuevo, ¿por qué las protestas son más activas en Lima? Porque en Lima es donde ha habido mayor cantidad de votos también por el Partido Fuerza Popular. Así es. Y incluso ha habido ejemplos muy concretos de personas a las que se dijo esta firma es falsa y claro, después salió el presidente Mesa a decir, oigan, acá estoy yo, no he falsificado mi firma y yo he sido elegido por la OMP, acá está mi constancia. O cuando se acusó a toda una familia de haber copado una mesa cuando dijeron no somos familiares. Entonces, incluso ha salido personas de carne y hueso, o sea, no han sido generalidades. Han habido acusaciones contra personas con nombre y apellido, ¿no? Está siendo doloroso este proceso, Paula, finalmente, ¿no? Está siendo doloroso y definitivamente es un reto de que creo que debería plantearse una buena parte de la sociedad, que deberíamos plantearnos en realidad una parte de la sociedad para también conocer las diversas realidades que hay. Yo escuchaba ayer una cosa que me parecía sumamente interesante. Cuanto menos recursos económicos tienes, por ejemplo, es más probable que no firmes por igual, porque necesitas menos veces emitir tu firma. No firmas nunca, pues, Paula. Entonces, no firmas nunca. Firmarás obviamente una vez al año, 2, porque no tienes que firmar vouchers de tarjetas de crédito. Es una economía y una realidad distinta, entonces, ¿no? Entender esa realidad requiere que seamos capaces de abrirnos a un nivel de empatía que creo que todavía está costando. Incluso no es que yo soy mejor que tú, porque yo firmo bien y tú firmas mal, o porque tu firma no coincide con la de tu... Recordemos que hay países donde ni siquiera existe tal cosa como llamada el DNI. Cualquier cosa es tu documento de identidad, ¿no? Tu brevet. Lo que importa es lo que tú hayas votado. Tú finalmente, sí, firmaste de una forma u otra. Lo que importa es que tu voto es válido. Lo que importa es que en ese pueblo, en esa región, donde todos se apellidan igual, votaron todos. Así es. Muy bien, Paula. Entonces, se trata de abrir, y creo que esa va a ser una tarea importante. Ojalá los distintos liderazgos políticos y sociales la asuman, y es que esta elección nos está recordando que no solo existen diferencias políticas, ni solo existen diferencias económicas, existen diferencias en lo social que tenemos que empezar a sanar y a mirar. Y plantearnos cómo logramos que el 2026 esto no se repita. Así es. Y que estas actitudes no dañen más la forma en la que nos relacionamos. Muy bien, Paula, porque si nos preocupamos en acrecentarlas, entonces el efecto será cada vez peor como país, incapaces de encontrarnos, de trabajar todos mirando para el mismo lugar. Paula Tábara con nosotros. Muchísimas gracias, Paula, por tu análisis. Seguiremos conversando hasta que este Vía Crucis termine, y cuando termine también seguiremos conversando. El análisis fresco, interesante de la politóloga Paula Álvarez. Y estamos